¿Animados para otra clase? Espero que sí. Vamos a seguir estudiando este libro maravilloso que se llama la Biblia, y hoy día nos vamos a enfocar en esta clase número 2 en el Antiguo Testamento. Todavía no quiero comenzar con los métodos propiamente dichos, porque creo que es importante dar este barniz, podríamos llamarlo un barniz cultural, pero creo que es necesario como manejarnos un poco en cómo fue producida la Biblia, qué es lo que significa para nosotros la Escritura, por qué decimos eso y tantas cosas más. Obviamente estoy haciendo solo un resumen bastante grueso, y con los libros que voy recomendando espero que, si tienes interés, puedas seguir profundizando, porque en verdad es muy importante para nuestra fe. Imagínate que te vuelvas un experto en el estudio bíblico, pero en el camino tengas duda de si realmente vale la pena estudiar la Biblia, de si la Biblia es o no la palabra de Dios, si la Escritura realmente es confiable. Bueno, esas dudas, que por lo demás creo que son válidas, pero son necesarias de aclarar antes de seguir estudiando. Bien, hoy nos vamos a dedicar al Antiguo Testamento y en forma bastante resumida vamos a hablar de cómo llegó a escribirse, cuáles son los libros que lo componen, es decir, vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento, y más adelante voy a explicar qué significa esa palabra. Comencemos hablando de la escritura en términos como de cómo expresar nuestras ideas, la escritura humana y cuán antigua es. Las escrituras jeroglíficas son las más antiguas de las escrituras propiamente dichas. Por ejemplo, la escritura cuneiforme, ya veremos de qué se trata, fue primeramente jeroglífica hasta que ciertos jeroglifos se les atribuyó un valor fonético, y se observan como una transición entre los pictogramas y los ideogramas. No sé si les dejé más claro el asunto con todas estas palabras raras. Déjame decirlo de otra manera. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de un muro, o sea, en piedra, donde está tallado algunos jeroglifos o jeroglíficos egipcios, que es lo más conocido, ¿verdad? El ser humano ha tratado de dejar un legado de lo que piensa, o de instrucciones, o una memoria simplemente desde tiempos muy antiguos. Conocemos datos de escritura desde el año 5000, 4000 antes de Cristo. Los jeroglifos o jeroglíficos, como estoy diciendo acá, son dibujos, conceptos, palabras, letras, sobre todo conceptos, ¿no es cierto? Y que más adelante se les dio un valor fonético, o sea, se pronunciaban de una manera estándar. Pero al principio era básicamente una especie de, no podríamos llamar de alfabeto, sino de ideas fijas compuestas a través de estos dibujitos. El pictograma, por otro lado, es como, más se parece como a los cómics de hoy, ¿no es cierto? Que a través de muchos casilleritos pequeños se va dibujando una historia y los personajes van teniendo ciertos movimientos, y eso nos da claridad de lo que va ocurriendo. Es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en las historias que se han rescatado en las pirámides de los mayas, de los aztecas, de los incas, por ahí, en nuestra Latinoamérica. Ahí se usó mucho el pictograma. Y el ideograma, por otro lado, es esto que aparece en el lejano oriente, en China, en Japón, cosas así, ¿no es cierto? Y que son signos que representan una idea o un concepto. Y eso es verdaderamente antiguo también, sumamente antiguo, de esta misma época. Esas son las cosas más antiguas que se conocen en la historia de la humanidad. Pero después, muy poco después, la verdad, comienza a aparecer la escritura cuneiforme. Se llama escritura cuneiforme, ahí tienes el nombre, porque se escribió originalmente sobre tablillas de arcilla que estaba húmeda mediante un tallo vegetal biselado llamado cálamo. El término cuneiforme proviene del latín cuneus, o sea, una cuña, y es estas cositas aquí, ¿ve? Entonces, estas cuñas que se producen con este pequeño cincel, con este tallo,
Estas cuñas se les llamó del latín cuneos y de ahí se le puso a este tipo de escritura cuneiforme. Y por la forma de las incisiones, aunque un antiguo poema sumerio las denominaba o las denomina gag. Bueno, esta escritura se usó por más de 3 milenios, desde más o menos fines del cuarto milenio antes de Cristo hasta entradito ya el primer milenio después de Cristo. O sea, fue un sistema muy usado y muy valorado. En la Biblia tenemos un montón de mención a las tablillas o a las tablas que se debían entregar para ciertos contratos o cosas por escrito. Se usó bastante. Y hay idiomas muy antiguos, por supuesto ya hay idiomas muertos en la actualidad, el sumerio, el acadio, el hitita, esos se transmitieron de muchas formas en estas tablillas. De hecho, se han encontrado bibliotecas sepultadas, ¿no es cierto?, en las excavaciones arqueológicas. Se han podido desenterrar grandes bibliotecas con tablillas cuneiformes donde se han encontrado cosas muy muy importantes al poder descifrar estos idiomas, el hitita, el sumerio, el acadio, etc. Y se han encontrado cosas realmente muy muy interesantes, entre ellas toda la saga de la religión cananea y cosas por el estilo, todo lo que se adoraba en esa región, en Siria, etc. Entonces ha sido un descubrimiento sumamente importante. Y para nosotros el tema es que ya esto va tomando la cara más de una especie de alfabeto, porque son marcas más fijas y que tienen un valor fonético y representan algo. Y entonces esto comenzó a parecerse mucho más. Y así con el tiempo, y por favor entiéndeme que estoy haciendo un resumen, estoy dando grandes saltos, aparece el hebreo antiguo. La verdad es que no hay 100% claridad de dónde desciende el hebreo. Algunos piensan que del fenicio y de otras cosas, del arameo, de los idiomas de Babilonia, o sea, de estos antiguos. Bueno, hay varias teorías, pero la verdad es que existe registro de un paleohebreo. Eso significa de un hebreo antiguo. Y estos eran los signos que se utilizaban, los que se han descubierto. Estos signos son para una misma letra, en este caso la Aleph. Y la verdad es que depende de la región, depende de las personas, usaron diferentes representaciones. Pero ya estamos hablando de un alfabeto. El alfabeto hebreo consta de 22 consonantes. Y estas 22 consonantes se escribieron en términos muy antiguos con diferentes formas. Pero después, mucho tiempo después, estamos hablando de la época del cautiverio babilónico, se empezó a crear este alfabeto hebreo, que es el que se usa todavía hoy, y se llama el hebreo cuadrado babilónico, porque se puede circunscribir en un cuadrado, y es de esa época, de la época de Babilonia. Y aquí está entonces la consonante y cómo se representa. Esta es la Bet, que para nosotros suena como una B, ¿no es cierto? Aquí está la Gimel, y que suena como una G. La Aleph no tiene un sonido, es más bien un sonido, aparentemente era gutural, pero hoy en día es como una letra muda. La Dalet suena como una D y así. Entonces, así fue evolucionando el hebreo también, ¿no es cierto? De estas formas más antiguas y que también se encontraron talladas en tablilla o en diferentes formas de escritura. Esto lo digo y es importante porque hay muchos que dicen, eruditos, que la verdad es que los antiguos hebreos no sabían ni leer ni escribir y que es imposible que hubiera un escrito como los de Moisés. O sea, estaba hablando de la Torá, ¿no es cierto?, de los primeros 5 libros, el Pentateuco. Y eso es totalmente falso. La escritura hebrea es sumamente antigua, hay registros recontra viejos, y además un hombre como Moisés, y en particular él, educado en Egipto, seguro, sabía leer y escribir, y no solamente en un idioma, sino en varios, y el hebreo para él habría sido interesante como para su propia tradición.
Y sabemos entonces, o de aquí vamos enterándonos, de que él tenía esta tradición, o que el hebreo se fue guardando como parte de la tradición de su pueblo desde muy, muy antiguo. Aquí está el resto del alfabeto, ¿no es cierto?, hasta llegar a la última letra, la Taf, que es, aquí tenía varias otras representaciones, ¿no es cierto? Y no les quiero hablar más del hebreo, es un idioma muy interesante, muy bonito, pero bien complejo, porque está bastante alejado de los idiomas romances, que son los que nosotros manejamos, los idiomas latinos, o no solo los latinos, los romances, ¿verdad?, que salen de toda la cuenca del Mediterráneo y llegan hasta arriba, porque los alfabetos al final invadieron también la escritura de los países nórdicos, de las tribus indoeuropeas, y estos alfabetos, por diferentes o levemente diferentes que sean, se parecen bastante, y eso se llama los idiomas romances, sobre todo los que son más parecidos, los que descienden más bien del griego y del latín. Esos son los idiomas romances. Los otros, el germano y cosas así, no se llaman así, pero igual compartimos un alfabeto muy parecido. Muy bien, no quiero que se me quede nada afuera, porque insisto, esto es como de cultura general, pero es reinteresante y creo que es importante para saber que estamos frente a cosas antiquísimas, pero que se han transmitido con gran fidelidad hasta nuestros días. ¿En qué se escribió? Si no es en piedra o en estas tablillas, lo primero es en este papel antiguo que se sacaba de este junco, que es el papiro. El papiro del latín papyrus, ¿no es cierto? Y el latín desciende aquí del griego. Papyrus es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir del Cyperus papyrus, una hierba palustre acuática de la familia de las ciperáceas, muy común en el río Nilo de Egipto. Y por eso esto surge casi en primer lugar en Egipto, porque allí crece con mucha abundancia esta hierba, esta planta, y de su tallo se logra extraer tiras, y estas tiras se van pegando, se van uniendo y se forma el papiro. Aquí les muestro, por ejemplo, papiros sumamente antiguos que se han encontrado. Este en particular es de lo más interesante porque corresponde a un pedacito del Evangelio de Juan. Este es el papiro P52, P de papiro, y el 52 es el número que se le dio de clasificación. Y es un pequeño fragmento del Evangelio de Juan. Hoy se conserva en el Reino Unido, en la biblioteca John Reynolds en Manchester, y es una copia de aproximadamente fines del siglo I. Podría ser entre el siglo I, entre el 90 y el 125 aproximadamente. O sea, esto es una copia, no es el original, pero es una copia muy, muy antigua, muy cercana al original, tal vez de 10, 20 años, 30 años, no más que eso del original mismo, pero sigue siendo una copia. Es muy poquitito, evidentemente. Esta es la parte de adelante de este papiro que se conserva, y esto es lo que decía en la parte de atrás, porque se acostumbraba, para ahorrar espacio, escribir por adelante y por atrás. Y la parte de adelante lo que contiene es un pedacito del Evangelio de Juan en el capítulo 18, versículos 31 al 33, y la parte de atrás los versículos 37 al 38. Súper interesante realmente. Y todos estos pequeños fragmentos son los que se van juntando para finalmente obtener, en el caso del Nuevo Testamento, lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento griego. En el Antiguo Testamento, como los judíos lo fueron preservando con mucho más cuidado por siglos, y con realmente una minuciosidad extrema, entonces lo que tenemos hoy en día son más bien versiones completas, y no hay muchas, porque han sido perseguidas, se han ido quemando, qué sé yo. Pero lo que hoy tenemos, sobre todo una que es la versión de Leningrado,
que se escribió en 1008, en el año 1008. Es una versión sumamente antigua, es la más antigua que se conserva del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Otro material muy usado para escribir es el pergamino. Es más duradero que el papiro porque es de cuero. El pergamino, del latín tardío pergaminum, y del griego bizantino pergamené, literalmente significa de Pérgamo. Y Pérgamo es esta famosa ciudad que aparece en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Y que es una ciudad muy famosa porque allí se elaboraban gran cantidad de estos cueros, generalmente de cabras o de ovejas, para escribir. Y es una elaboración que tiene su proceso, pero finalmente se obtiene algo muy delgadito y bastante duradero, mucho más duradero en el tiempo que el papiro. Entonces, esto es lo que se usó por muchísimo tiempo. Aquí les muestro simplemente como cultura general una imagen de la famosa biblioteca, o las ruinas que quedan, ¿no es cierto?, de la famosa biblioteca de Pérgamo, que en aquel entonces era la segunda más importante del mundo. Solamente era mayor que ella la de Alejandría. Y la de Alejandría se quemó en su momento, entonces esta quedó como la más importante, por algún tiempo al menos. Y la verdad es que es una biblioteca que tenía miles de rollos y códices de historia antigua. Todo se ha perdido, lamentablemente. Y se usaba y se producía allí el pergamino y se usaba, por supuesto, para escribir. Así que era un centro de cultura en el mundo antiguo. Con los pergaminos se hacían los códices. Códice, del latín codex, es uno de los formatos del libro. Se compone de cuadernos plegados, cosidos y encuadernados. Muy parecido al sistema que se usa hoy en las imprentas, que se pliegan, ¿no es cierto?, librillos y se van cosiendo uno sobre otro, y así se forma finalmente un códice, que es lo que nosotros conocemos hoy como un libro. Habitualmente se puede escribir en ambos lados de cada hoja, denominada páginas, que pueden numerarse. Aunque técnicamente cualquier libro moderno es un códice, el término se utiliza comúnmente para libros escritos a mano, o sea, manuscritos, en el periodo previo a la imprenta, es decir, hasta el fin de la Edad Media. Y la verdad es que eso es de mucho tiempo antes de la Edad Media que se usó esto. Antes de Cristo ya se usaba el pergamino, aunque yo diría del siglo I en adelante el pergamino fue tomando cada vez más fuerza, y antes de eso, sobre todo por la cultura egipcia, el papiro era realmente muy importante. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde viene el nombre Biblia? Biblia viene de la palabra biblos, que es el nombre de una ciudad. Ahí está el mapa y ahí les estoy mostrando dónde queda. Queda en la costa de lo que hoy es el Líbano, pero que en el mundo antiguo corresponde a Fenicia. Aquí está Tiro, aquí está Sidón, que son dos ciudades que se mencionan en la Biblia y son más grandes. Y un poco al norte de esto está Biblos. Esto es Berytos, pero me parece que es Beirut en términos modernos. Aquí está Damasco, ¿no es cierto? Así que ahí estamos hablando de Siria y esto sería el Líbano. Así funciona esto. Entonces, Biblos, llamada también Gibelo o Gibeleto o Yebail, es una ciudad ubicada en la costa del Líbano, a 30 kilómetros de Beirut. Situada en una colina, fue una antigua ciudad fenicia denominada Gubla en los textos cuneiformes y Gebal en la Biblia, pasando de aquí a la forma griega biblos y de allí a la palabra biblión, que significa libro. Por fin llegamos, biblión. Y de esa palabra se originan los términos como Biblia, biblioteca y cosas así. Se cree que esta ciudad, fundada alrededor del 5000 a.C., y es ampliamente reconocida como la ciudad más antigua del mundo habitada ininterrumpidamente. Así que ahí está, hoy día en el Líbano, estas regiones tan complejas
para poder hacer turismo, pero tan importantes para la cultura de la humanidad, frente a Chipre. Ahí está esa ciudad y de ahí viene el nombre de nuestra Biblia. ¿Cómo vamos? ¿Me está siguiendo? Cultura general, pero cosas muy importantes para llegar finalmente a preguntarnos cuáles son los libros que realmente pertenecen al Antiguo Testamento y que son los que son objeto de nuestro interés al estudiarlos como palabra de Dios. Cuando hablamos de esta colección de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usamos la palabra canon. Canon es una palabra, y no me refiero a las máquinas Canon, obviamente, es una palabra griega, canon, que significa vara de medir o regla. Y cuando esto se aplicó a la literatura, se refiere a la lista de escritos que se ajustan a una regla o estándar de divina inspiración y autoridad. Específicamente en cuanto a la Biblia, la escritura, que tiene este estándar de divina inspiración y autoridad. Lo que les mencioné en la clase pasada. Bueno, cuando finalmente se ha logrado definir, llegar a un acuerdo de que realmente estos libros contienen eso tan especial, que son inspirados por el Espíritu Santo, entonces han quedado como parte de esta colección de libros que se llama, en definitiva, canon. El canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Y en esta clase nos vamos a dedicar un ratito al canon del Antiguo, porque tiene una historia re interesante. Y insisto, hay mucho que leer sobre esto, es muy bonito, muy importante, y aquí solamente estoy haciendo lo que puedo, un resumen para el tiempo que tenemos. En las Escrituras, en el canon del Antiguo Testamento, hay 39 libros que los judíos consideraban canónicos. Son los mismos que fueron aceptados por la Iglesia Apostólica y por las iglesias protestantes desde los días de la Reforma. No obstante, la Iglesia Romana añade otros libros o porciones de libros que conforman lo que ellos llamaron deuterocanónicos. Deuterocanónicos es una palabra que viene del griego y deutero significa de otro y canónico entonces de otro canon. Entonces hay un canon y hay otros que son de otro canon, pero que fueron insertados, agregados, y vamos a ver por qué. A nosotros nos va a interesar esta colección de 39 libros y por qué llegaron a ser aceptados de esta manera. Los rabinos y los eruditos y los historiadores judíos, desde muy antiguo, desde antes de Cristo hasta todavía hoy, coinciden en que no se escribió nada inspirado por el Espíritu Santo que mereciera ser parte del canon después de los últimos profetas, o sea, de Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Malaquías, el último, escribió entre el 450 y el 435 a.C. En ese periodo por ahí debe haber escrito Malaquías, y es la fecha en que se cierra el canon del Antiguo Testamento. No es que no se haya escrito nunca más nada, pero nada que fuese inspirado por el Espíritu Santo. Eso es la convicción de estos eruditos, de estos maestros, de estos rabinos, escribas y toda la gente de la tradición hebrea de muchos siglos atrás. Y en ese sentido la iglesia fue más bien una heredera de esto que ya venía como pre-masticado, pre-trabajado, ¿no es cierto? A diferencia del canon del Nuevo Testamento, que tuvo una conformación mucho más compleja y compleja para la historia de la iglesia, porque hubo un poco más de disputa, mientras que lo otro venía más, como dije, más trabajado y por lo tanto es casi como una herencia. Por otra parte, en el Nuevo Testamento vemos que nuestro Señor Jesús, este es un tema que no discutió. Otras cosas, muchas, por supuesto, pero este como que no le dio importancia porque estaba de acuerdo con los rabinos de su época, los rabinos y sacerdotes. Y él solo citó libros que son parte de este canon. Y este canon, los hebreos lo llaman la Tanaj, y conforma lo que nosotros conocemos como el texto masorético. Hablemos un poco de eso.
La Tanaj es la manera en que los judíos llaman a la colección de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, los 39 libros. Y aquí les muestro una colección de la Tanaj, ¿no es cierto? La Biblia hebrea, la Tanaj. Y está dividido en 3 porciones. Ahí me equivoqué, disculpen. Ahí, volvemos atrás. Está dividido en 3 porciones. ¿Ya? Estas 3 porciones son: la primera, la Torá, o sea, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, la ley. La segunda porción son los profetas, lo que ellos llaman los Nevi'im, de la palabra Naví, que significa profeta. Y es en el siguiente orden: los profetas anteriores, que para nosotros son los libros históricos, ellos lo llaman los profetas anteriores, y los profetas posteriores, que son lo que nosotros realmente conocemos como los profetas, o sea, los profetas mayores y los 12 profetas menores. Y están en el mismo orden en que aparecen, por ejemplo, en todas las versiones Reina Valera. Y en general en casi todas las Biblias de corte protestante. En todas las Biblias de corte protestante. Y hay una tercera sección que ellos lo llaman los escritos, en hebreo los ketuvim, que en griego después lo llamaron los agiógrafa, o sea, los escritos santos. Y allí está la poesía y sabiduría, con estos famosos 3 libros, Salmos, Proverbios y Job, los rollos o Megilot, donde está el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, que es interesante porque los separan de Jeremías, y Eclesiastés y Esther también, que para nosotros también es un libro histórico. Y los propiamente históricos, donde está Daniel, que nosotros lo ponemos con los profetas mayores, Esdras, Nehemías y las crónicas, que para nosotros deberían estar acá, pero ellos tienen este orden diferente. El orden es diferente, es cierto, pero los libros son los mismos. Ahora, si nosotros contabilizamos como hacen los judíos, nos salen en lugar de 39 libros solamente 24. ¿Por qué? Porque ellos tienen juntos Primera y Segunda de Samuel, que nosotros lo tenemos, son 2 libros, para ellos es uno solo. También tienen juntos Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónica. Entonces aquí para nosotros serían 6 libros, para ellos solo 3. Y también tienen juntos los 12 profetas menores, como si fuera un solo libro. Entonces ahí de 12 se vuelve 1. Y Esdras y Nehemías también lo forman como una sola unidad. Haciendo esa cuenta salen 24 libros de la Tanaj o el texto masorético. ¿Y por qué se llama texto masorético? Por unos señores llamados masoretas. Los masoretas, masoret es una palabra que significa tradición. Y los masoretas son eruditos judíos que trabajaron específicamente en 2 ciudades, en Tiberíades y Jerusalén, y son los famosos sucesores de los escribas que vemos en el Nuevo Testamento, de los soferim. Y ellos se dedicaron, su gran trabajo era la compilación y la copia fiel de los textos del Antiguo Testamento. Entonces tenían reglas estrictísimas para aceptar o no una copia, de modo que fuera sumamente fiel. Y eran tan estrictas esas reglas que si no se cumplía, había un mínimo error, una consonante que faltara, toda la copia era arrugada y botada a la basura. Simplemente había que hacerla de nuevo porque tenía que ser perfecto. Y eso nos ha asegurado, comparándolo a través de la historia, una fidelidad absolutamente extraordinaria, al punto que podemos realmente saber que lo que tenemos hoy como copia del Antiguo Testamento es copia fiel de los escritos originales, que por supuesto no existe ninguno. Bueno, estos soferim o escribas, que después llegaron a llamarse masoretas por la palabra masoret, o sea, tradición, eran los que fueron conservando las tradiciones de los rabinos. Eso significa los comentarios que los rabinos hacían sobre determinados textos, mientras ellos iban copiando el texto del Antiguo Testamento. En la parte superior e inferior, ellos agregaban, cuando les parecía importante o interesante, algún comentario, alguna tradición de los rabinos antiguos. Y eso ha permitido también traer hasta nuestro tiempo
estos antiguos comentarios de rabinos. Pero para nosotros lo más importante es que han podido preservar el texto del Antiguo Testamento. El Códice Alepo del siglo X es la versión más antigua conocida del texto masorético de la Biblia hebrea, pero desafortunadamente se quemó en 1947. Entonces se perdió, pero existió por un buen tiempo. Y hoy el más antiguo que se conoce, como les dije antes, es el Códice de Leningrado, que data del año 1008 de nuestra era. Entonces fíjate que estamos hablando de 2000 años, 2500 años después de Moisés. Pero esta fidelidad en la copia que se ha podido ver a través de los manuscritos que se han encontrado a través del tiempo nos permite entender que realmente tenemos una copia súper fiel. Se ha transmitido con gran cuidado, con gran esmero, con mucho amor, y por lo tanto verdaderamente tenemos hoy una copia absolutamente confiable del Antiguo Testamento. Pues bien, este texto masorético también nos dice el historiador Josefo, que trabajó hacia fines del siglo I, en cierta parte no alcanzó a ser contemporáneo de nuestro Señor Jesús porque nació después de la muerte del Señor, pero en el siglo I, así él conocía todas esas historias, pero él como historiador menciona un canon de 22 libros, porque aparentemente había diferencias en esto, y también existía un canon donde se juntaba Ruth con Jueces y Lamentaciones con Jeremías. Y de esa manera, en lugar de 24, salían 22 libros. Pero esencialmente, ya sea que tengamos el canon masorético de 24 o de 22, son los 39 libros que nosotros conocemos en las Biblias en español. Eso es para que tengamos la cosa clara. Nosotros realmente estamos pegados a el estudio, el trabajo masorético, al estudio, al concepto judío del canon del Antiguo Testamento. Y eso es importante que lo tengamos claro. Pero va a empezar una dominación muy importante en todo el Medio Oriente del idioma griego. Y eso ocurre porque después de la muerte de Alejandro Magno, que logró conquistar todo lo que se podía conquistar, la verdad es que el imperio Alejandro Magno es enorme. Cuando él murió tempranamente en el año 323, o sea, estamos en el siglo IV antes de Cristo, hacia el 301 ya estaba repartido todo su imperio entre los principales 4 generales que él tuvo. Casandro se quedó con Grecia y Macedonia, esta parte de acá arriba. Ptolomeo, primero Sóter, se quedó con la parte de Egipto. Lisímaco se quedó con Tracia y Asia Menor, esta parte de acá. Y Seleuco Nicátor con Siria y en general el Medio Oriente. Ahí está. Seleuco. Y aquí tenían frontera entonces los Ptolomeos y Seleuco. Y esa partecita ahí, eso chiquitito, es Canaán, o sea, la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Entonces aquí es donde hubo siempre conflicto en esta frontera entre estos dos caballeros, los Ptolomeos y los Seleucidas. Y la verdad es que ustedes se dan cuenta que aquí la dominación del griego en toda esta región fue importantísima. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hacia el siglo III se empezó a necesitar, a buscar una traducción del hebreo del Antiguo Testamento al griego. La verdad es que hay prácticamente todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, solamente hay muy poquitas partes, 2, 3, 4 capítulos, un poquito más en realidad, que están escritos en arameo, un poco en el libro de Daniel, del capítulo 2 hasta el 7, un poco en el libro de Esther, y pare de contar, y hay 1 o 2 capítulos sueltos por ahí, uno me parece en Jeremías y uno en Génesis, pero eso es todo. Todo el resto fue escrito originalmente en hebreo.
en el hebreo antiguo y después fue transmitido en el hebreo cuadrado babilónico que ya vimos. Pero en esta época empezó el interés por este material para poder traducirlo al griego, ya que el griego era el idioma oficial de todo el mundo, la lengua franca, y todo el mundo hablaba griego y mucha gente empezó a dejar de hablar hebreo. Me refiero a los propios judíos. Básicamente ellos, los que vivían fuera de Palestina, no hablaban hebreo, sino que hablaban el idioma de su región y además tenían que hablar el griego porque era como el inglés de hoy. Todo el mundo tenía que hablar griego. Eso es parte de la sabiduría del Señor, porque esa es la manera en que llegó el mundo a estar dominado por un solo idioma para la transmisión finalmente de la palabra de Dios en el momento oportuno. Por eso también el Nuevo Testamento fue escrito en griego y se transmitió de esa manera. A pesar de que la dominación ya no era griega, sino romana en el tiempo del Nuevo Testamento, sin embargo el Imperio Romano mantuvo el griego como la lengua franca y el latín que hablaban ellos solamente se hablaba en Italia, en Roma específicamente, y en las legiones romanas de corte italiano. En las otras y en el resto del mundo era el griego. Así aparece esta versión que se llama Septuaginta. Septuaginta o versión de los 70, que es lo que está acá, y abreviada generalmente así, o sea, este es el número 70 en griego. Es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos de la Tanaj o Biblia hebrea y otros libros incluidos, algunos escritos originalmente en griego, porque esta es la época griega. Entonces hay una leyenda de cómo fue escrito esto, de que encerraron a 70 eruditos judíos por 70 días y produjeron esta versión. Pero la verdad no es tan romántica. La verdad es que los 5 primeros libros, el Pentateuco, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II en esta época. Y los otros libros hebreos y arameos más tarde. La traducción de los últimos libros llegó hasta más o menos el 130. O sea, entre los siglos III, por acá, y II, acá, fue escrita o traducida esta hermosa versión de la Septuaginta, que no es otra cosa que el Antiguo Testamento, pero en griego. Esto es interesante y muy importante porque existía este interés por las escrituras hebreas, pero tenían que ser en un idioma que fuera manejable por el resto del mundo, y por eso se hizo en griego, especialmente por los judíos que querían poder leer su palabra, su Biblia, pero ya no sabían hebreo. El hebreo se manejaba básicamente en la región de Judea, y pare de contar. Entonces fue muy importante esta traducción, y además promovida por este rey heredero de la tradición de Alejandro Magno. Es un rey de corte griego, pero que tomó nombre de los faraones egipcios. Él es entonces el que fue gobernador y llegó a tomar el título de faraón de Egipto en esta época. ¿Ok? Y bueno, esta es la versión que usaron los apóstoles. La mayor parte todas las sinagogas que estaban fuera de Palestina usaban la Septuaginta como su Biblia. Y los apóstoles, la mayor parte de las citas que hacen del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son citas tomadas de la Septuaginta. Así que realmente es una versión sumamente importante y que vale la pena estudiarla. Cada vez que uno estudia, por supuesto, quiere el hebreo, porque es el original, pero hace una comparación con la Septuaginta para ver el entendimiento de esta, que es una de las primeras y de las más antiguas traducciones de un idioma a otro de las escrituras. ¿Ok? De ahí pasamos ya a la era cristiana y se produce la Vulgata Latina. Antes de la Vulgata Latina, teniendo la Septuaginta y teniendo el Nuevo Testamento en griego, el que leía griego ni un problema. Pero cada vez más en el mundo occidental el griego empezó a retroceder y se empezaron a hablar otros idiomas, porque después de las invasiones bárbaras, ¿no es cierto?, de las tribus germánicas en Europa, cada una fue imponiendo su propio idioma.
Y el latín fue cobrando cada vez más fuerza a raíz de que lo que quedó estable en el mundo occidental fue la iglesia romana, o sea, la iglesia cristiana con sede en Roma, la que posteriormente fue moviéndose hacia lo que conocemos hoy como la iglesia católica. Y eso ocurre más o menos del siglo V después de Cristo en adelante. No es inmediato. Los primeros siglos de la iglesia es la iglesia de nuestros hermanos, los apóstoles y la herencia apostólica, los padres apostólicos, etc. Y se hablaba griego en la mayor parte de las regiones, pero no en todas. La cosa es que la Vulgata latina sigue el mismo orden de la Septuaginta, excepto que primera y segunda de Esdras equivalen a lo que en nuestra Biblia es Esdras y Nehemías, o sea, son libros canónicos. Y eso sí, agregó unas porciones apócrifas. La palabra apócrifo significa oculto. Y entonces, como quien dice, cosas que no debieran estar. Pero las agregaron igual, pues. Y me refiero a tercera y cuarta de Esdras. Y figuran a continuación de los libros del Nuevo Testamento. O sea, ni siquiera lo ponen con el Antiguo, bien al final. Como también ocurre con la oración de Manasés. Todas estas cosas se produjeron en la época intertestamentaria, entre el último profeta y la venida de nuestro Señor Jesús. Y tienen esta connotación de escritos que no son iguales a los del canon, pero que fueron importantes para los escritos judíos, igual que otros escritos de corte más apocalíptico, porque estaban en una época muy difícil. La época griega fue sumamente difícil para el Medio Oriente y en particular para los judíos. Entonces se produjeron una serie de materiales que trataban de darle esperanza a la gente. Y entre ellos estos de acá y otros apocalípticos, como los libros de Enoch y cosas por el estilo. Bueno, algunos fueron traducidos y agregados una serie de escritos judíos tardíos, los que se le dio el nombre de deuterocanónicos. La traducción de los antiguos manuscritos hebreos y también de la Septuaginta, o sea, de todo el material que pudiera, para llegar a esta versión latina, en latín, se le encargó a Jerónimo de Estridón. Comenzó él a traducir en el año 382 después de Cristo. Fue un encargo del Papa Dámaso I, que gobernó en la iglesia de Roma en esta época, y la terminó en el 404 después de Cristo. Quiero hacer la aclaración de que Dámaso I se le llama Papa, y es cierto, porque Papa es una designación de cariño, que es como decir papá, que se le dio a muchos obispos en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, no solamente a los de Roma. Pero posteriormente, cuando Roma fue tomando poder y poder y poder, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, entonces cada vez el obispo de Roma iba tomando más importancia, y el título Papa él lo fue tomando como un título nobiliario prácticamente, y tratando de imponerlo como un título de supremacía sobre toda la iglesia cristiana. Y básicamente le resultó, a excepción de la iglesia griega, que permaneció con esta distancia, diciendo: ok, reconocemos que tú eres una persona, un obispo importante, pero nosotros tenemos la misma calidad, la misma autoridad, y es lo que hoy día conocemos como la iglesia ortodoxa. Bueno, en fin, en esta época todavía no tenemos la estructura de la Iglesia Católica Romana de hoy. Como les dije, esto comienza más bien en el siglo V, casi específicamente con el Papa León I, y de ahí, más o menos. Poquito antes, pero por ahí. Esto es bastante anterior. Aquí todavía el Imperio Romano está vigente, todavía no ha caído para nada, falta un siglo para eso. Y Dámaso es un obispo ya reconocido, porque el cristianismo ya es la religión oficial del Imperio Romano, pero todavía no tiene para nada las características de los papas actuales, para nada. En todo caso, él fue el que encargó a Jerónimo de Estridón que tradujera la Vulgata, y fue un trabajo extraordinario, erudito, importante. Y Jerónimo dijo que la verdad es que los textos canónicos del Antiguo Testamento estaban muy claros, pero él aprovechó de traducir estos otros y dijo: estos no corresponden, son de otro canon, deuterocanónicos.
Y él mismo lo dijo, lo anotó. Pero después con el tiempo fueron quedando adentro y después ya no se fueron separando. Aquí tengo una lista para que puedan ver cuáles son estos libros de otro canon. Estos libros que fueron agregados están en las iglesias, en las Biblias católicas, pero no así en las Biblias protestantes, porque en las Biblias protestantes o evangélicas tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento que corresponden a los 24 o 22, como queramos, de la Tanaj judía. Pero los del Antiguo Testamento en las Biblias católicas agregan estos, ¿no es cierto? Tobías o Tobit, Judith, sabiduría, eclesiástico, que también se llama Sirácida o Sirácides, Baruch 1 al 5, carta de Jeremías, que también se le llama a veces Baruch capítulo 6, primera y segunda de Macabeos, que son libros históricos re interesantes, pero que no son parte del canon. Las adiciones griegas, porque insisto, estamos en el periodo griego, al libro de Esther, que son esto del capítulo 10, versículo 4, hasta el 16, 24, y unas adiciones bien locas al libro de Daniel, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Quiero leerles una cita de este pequeño libro, ¿no es cierto?, que ya les recomendé, La teología sistemática de Wayne Grudem. Él hace una cita re interesante en la página 59 de su libro, de otro erudito, del profesor Young, ¿no es cierto? Y dice: no hay marcas en estos libros, refiriéndose a los deuterocanónicos, no hay marcas que atestiguen un origen divino. Judith y Tobías contienen errores históricos, cronológicos y geográficos. Estos libros justifican la falsedad y el engaño y hacen que la salvación dependa de las obras de mérito. Eclesiástico y sabiduría de Salomón inculcan una moralidad basada en la conveniencia. Sabiduría enseña la creación del mundo con materia preexistente, en Sabiduría 11:17. Eclesiástico enseña que dar limosna hace expiación por el pecado. Eso está en Eclesiástico 3:30. Y en Baruch se dice que Dios oye las oraciones de los muertos, en Baruch 3, versículo 4. Y en Primera de Macabeos hay errores históricos y geográficos. Esa es una importante cita del Dr. Young en su libro Revelation and the Bible, en la página 167 a la 168. Y Grudem lo cita en la página 59. ¿Por qué les digo esto? Porque la verdad es que estos libros quedaron siempre como un canon secundario, relegado, pero solo hasta el Concilio de Trento, la Iglesia Católica, en 1546, la Iglesia entonces los oficializó y declaró que estos libros deuterocanónicos o apócrifos, como querramos, eran parte del canon. Y fue una respuesta, porque hemos de recordar que el Concilio de Trento es parte del movimiento de contrarreforma. Es una respuesta al avance de la Reforma protestante, porque este avance proclamaba, por ejemplo, la salvación por la fe sola. Y a partir de estos libros, la Iglesia Católica podía justificar las oraciones por los muertos, que todavía hasta hoy se practican en las misas posteriores al fallecimiento de alguien, las oraciones por los muertos, que se paga por ellas y es la antesala en aquel entonces de las indulgencias también, todas esas cosas que fueron aberraciones y que protestó tanto la gente antes de la Reforma protestante. Las oraciones por los muertos y por supuesto el pago para que se hagan estas oraciones y poder sacar a un muerto del purgatorio y llevarlo al cielo. Y también la salvación por obras, además de la fe, no solamente por fe. Todo eso era parte de una estrategia, básicamente, contraria a la Reforma y que en última instancia no le hizo nada de bien al pueblo cristiano en ninguna época, pero permanecen hasta hoy. Nosotros no los consideramos de ninguna manera parte del canon
Y algo parecido pasó en la Iglesia Ortodoxa, que también tiene sus propios deuterocanónicos, la oración de Manasés, tercera de Esdras, cuarta de Esdras, que es un apéndice en algunas iglesias eslavas, tercera de Macabeos, cuarta de Macabeos, que suele colocarse en forma de apéndice, un salmo más a los 150 que tenemos, el Salmo 151, y otros salmos de Salomón. Estas cosas la Iglesia Ortodoxa los considera canónicos, así como los deuterocanónicos son para la Iglesia Católica parte del canon, con la misma autoridad que los otros, desde el Concilio de Trento en adelante. Para nosotros son apócrifos, cosas ocultas, cosas falsas. Y termino hoy día hablándoles de un famoso sínodo judío. Un sínodo es una reunión, ¿ya? No quiero complicarles más que eso, es una reunión en la ciudad de Jamnia. Esta ciudad de Jamnia, que está en Palestina, ustedes ven ahí cerca de Jerusalén, cerca de Azoto y de la región de Samaria, ahí en Jamnia. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se habla de que allí hubo un famoso sínodo en la ciudad de Jamnia cerca del año 90 después de Cristo, donde se habría terminado de fijar el canon del Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay realmente apoyo histórico de esto. Lo cierto es que después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, el rabino Johanán ben Zakkai obtuvo el permiso de los romanos para instalarse en esta ciudad de Jamnia para proseguir con sus actividades literarias. Y el lugar pronto se transformó en un centro de estudios de la escritura donde se discutieron muchísimos temas, incluyendo temas acerca del canon, entre los cuales estaban, por ejemplo, algunos libros que siempre estuvieron un poco como en duda entre los judíos, que fue Ezequiel, Esther, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés y Proverbios. A pesar de que estuvieron en duda, finalmente fueron aceptados como canónicos. Así que, bueno, en fin, se discutieron muchísimas cosas en ese lugar porque fue un centro de estudio muy importante. Pero lo cierto es que allí no se tomó ninguna decisión terminal, no se aprobó nada de naturaleza formal u obligatoria, aunque los debates ayudaron a establecer la tradición judaica con más firmeza que antes. Eso es lo que sí ocurrió en Jamnia, por si alguna vez lo escuchas y te dicen en Jamnia se terminó de hacer el canon y en Jamnia entonces después de Cristo realmente vinieron a hacer los libros del Antiguo Testamento y que después se metieron en la Biblia de los cristianos. No es así. El canon hebreo es muy, muy antiguo y viene siendo preservado, cuidado, transmitido, copiado por los judíos con extremo cuidado desde hace muchísimo tiempo. Es lo que conforma hoy el texto masorético o la Tanaj judía y que son los mismos 39 libros que contiene nuestra Biblia en español, las que siempre son copiadas, para tu información, desde los originales hebreos. Se puede consultar la Septuaginta y otras versiones, pero lo original es el hebreo. El pueblo judío, incluyendo sus líderes, reconocieron la canonicidad de los libros, no la produjeron. Eso es una diferencia importante. Reconocerla significa que al leerla llega un acuerdo prácticamente en el espíritu de que esto verdaderamente es inspirado por el Espíritu Santo, versus otros libros que no lo son. Pero no lo produjeron. No es que alguien se sentó y dijo, vamos a producir los libros que son canónicos porque ellos nos sirven para las doctrinas que queremos transmitir y con eso obligar y doblegar a los pobres tontos creyentes. Eso son invenciones de los opositores, pero eso no ocurrió ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la verdad es que el pueblo y los líderes bien intencionados realmente reconocieron el valor de estos libros que conforman el canon del Antiguo Testamento, palabra de Dios para nosotros. Eso por hoy. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.